Y le dijo: y si me tardo, si no puedo estar con ustedes, le dijo Pablo a Timoteo, él le dijo: para que tú sepas cómo debe conducirte, cómo debes vivir, Timoteo, en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Hermanos que estamos aquí, nosotros necesitamos aprender a vivir y a comportarnos y a conducirnos como cristianos, como hijos de Dios, en la casa de Dios y fuera de la casa de Dios. Esteban decía un momento: ser cristiano aquí es fácil, el mayor desafío está allá afuera, en el entorno, la vida y las situaciones que enfrentamos. Amén. Así que Pablo dice: para que sepas cómo debes conducirte. Hermanos, el momento en que Pablo le escribe eso a Timoteo, estaba hablándole acerca de, habían situaciones, había apostasía, habían falsos maestros, había gente que tenía problemas, habían diferentes situaciones, pero Pablo no le dijo otras, aunque se las recomendó en la lista, en la carta a Timoteo, y a Tito se lo escribe también. Él le dijo: cuídate a ti mismo. Y eso es donde yo hoy quiero estribar este mensaje, hermano. Ten cuidado de ti mismo. Ese ten cuidado de ti mismo va dirigido a la parte espiritual de cada cristiano. Cada cristiano, cada persona que está aquí, hermano querido, tendrá que tener cuidado de sí mismo. Amén. Nadie te ve, solo tú. Tú no tienes que esconderte de los demás. Allá en la intimidad de tu vida, de tu casa, en tu entorno, tendrás que aprender a cuidarte a ti mismo. Amén, digan gloria a Dios. Hermano querido, necesitamos cuidar de nosotros. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana. No, todos los días. Su mayor enemigo no es su vecino. Uno se cuida a veces del vecino, ¿cierto? Y de que este vecino le gusta llevarse las cosas. Uno a veces se cuida de la persona que, del indigente. Da pesar, pero a veces uno se cuida y dice: pronto usted estaciona su auto en playa y usted ve que por ahí hay algún indigente, alguna persona así, y entonces usted dice: uy, yo sí le puse bloqueo al carro. Sí le ha pasado, ¿no? Y el bolso, usted le dice a su esposa: ¿sacaste el bolso? ¿Dónde lo dejaste? No sé si usted es como yo soy así. Yo estoy en un sexto piso en un hotel y reviso las ventanas. Así que un día un hermano mío, Andrés, me dijo un día: mi hombre, pero por allá no está sino Los Ángeles. Y yo cerrando bien y cuidando. Hermano, cuidamos mucho, nos cuidamos del entorno, nos cuidamos de los que nos rodean, cuidamos que nadie nos vaya a quitar, pero casi nadie tiene cuidado de sí mismo. Y su principal problema no es con los de afuera, es con usted mismo. La lucha que tenemos todos los días es con nosotros mismos. Ni siquiera es con el diablo, el de quien más tenemos que cuidarnos y vigilar y estar atentos es a nosotros mismos, es a William mismo. ¿Sabe de quién tengo que cuidarme? ¿Sabe de quién? De William. Y como lo trato de bien, y le doy comida y lo visto bien y está pendiente y lo llevo a hacer ejercicio y todos esos detalles, pero descuide a William y verá a William con lo que sale. Hermano querido, deje de orar y se dará cuenta qué pasa con William. Deje de leer la Biblia, no venga a la iglesia, venga de vez en cuando a la iglesia, por allá cuando pueda, cuando le quede tiempo, y se dará cuenta qué es lo que pasa, que esta naturaleza se va a salir, que este viejo hombre se levantará. Así que, hermano querido, Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Amén. Tienes muchas ocupaciones en tu vida, en tu servicio, en las áreas de tu vida, Timoteo, pero primero ten cuidado de ti mismo.
Y mire que le dijo la doctrina, y hablaremos, si Dios lo permite, dentro de 8 días de la doctrina. Pero hoy quiero hablarle de cuidarnos a nosotros mismos. Hoy tenemos gente que sabe la doctrina, hermano. Sabe quién es Dios, sabe qué es el Espíritu Santo, conoce la deidad, conoce la unicidad, conoce la santidad, conoce la fe, conoce la justificación, la gracia, la redención, la propiciación. Las conocen, hermano, mire, pero están allá afuera perdidos. ¿Cuál es la razón? Que cuidamos la doctrina, pero no nos cuidamos a nosotros mismos. Y hay que cuidarnos primero a nosotros mismos, iglesia. Y estamos hablando de vida cristiana, y eso es lo que la Biblia nos dice por doquiera. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 8: mirad por vosotros mismos. Mire lo que dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hermano querido, escuchen esto, por favor. Ya no es Pablo, está hablando Juan. Y Juan está diciendo: mirad por vosotros mismos. Así que póngale cuidado a su vida y a cada área de la vida. Hermano querido, no es venir al culto. Esto va más allá, les decía esta semana. Esto va más allá de venir al culto, amigos. La vida cristiana es una vida. La vida cristiana no es venir a un culto, es una vida. Caminar con Dios no es algo circunstancial, es una vida. Tener a Dios en mi vida y creer en Él no es venir de vez en cuando. No es tomarlo en cuenta de vez en cuando. No es tener comportamientos de cristianos, es ser un cristiano. Es que toda mi vida en todas las áreas se rige bajo lo que soy. Soy un cristiano, soy un hijo de Dios, soy redimido por la sangre de Jesucristo. Tengo el más alto título que pueda existir: un hijo del Rey de la gloria, del Rey del universo. No fuimos comprados a precio humano, ni de plata, ni de oro, ni de piedras preciosas, sino con la preciosísima sangre de un cordero, sin mancha, sin pecado y sin contaminación. Hermano querido, ser cristiano no es un título de llevarlo por ahí. Cuando voy el domingo a la iglesia me pongo el traje de cristiano. No te puedes poner el traje de cristiano y llegar a la casa y me lo cambié. Voy a la iglesia y me he visto de cristiana porque voy a la iglesia, y la semana, la que soy. No existe eso como tal. Puede existir en tu mente, pero no delante de Dios. Así que donde estemos y donde vayamos, necesitamos entender lo que Pablo le dijo a Timoteo: mira, cuídate de ti mismo, Timoteo. Porque tú, Timoteo, tendrás el problema contigo mismo. Aquí entenderás unas cosas, pero cuando salgas de aquí, allá afuera, tú las arreglas tú mismo. Timoteo, cuídate, porque Dios dice algo y tú dices otra cosa. Así que, hermano querido, esto de lo que nosotros somos hay que poner atención. Y Pablo y Juan dice: miren por ustedes mismos para que no pierdan ¿qué? El fruto de vuestro trabajo. De vuestro trabajo. ¿Y qué? Sino que recibáis galardón completo. Hermano querido, si sabe usted, y Dios nos guarde, que hay gente que cuando llamen a lista. ¿Usted estaba alguna vez, recuerdan en la escuela, en el colegio, cuando nos llamaban a lista? ¿Se acuerdan de eso? Cuando nos llamaban a lista, uno estaba así, pendiente, ¿verdad? Sepúlveda. ¿Qué decía Sepúlveda? Presente, profesor. María, su apellido. ¿Gallego? Manchego. Manchego. Presente, profesor. Soto. Presente, profesor. Pava. Presente, ¿verdad? Usted se imagina cuando estemos ante Dios. Usted se imagina que Dios esté revisando la lista
Hay un himno antiguo que cantábamos: cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Y yo de muchacho, de niño, yo siempre me imaginaba: cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Pero no sé si usted alguna vez llamaron a lista y no aparecí. ¿Qué hace usted? Profesor, profesor. ¿Y qué le decía? ¿Qué le decía usted al profesor? No me llamó. Y el profesor revisaba y: es que su nombre no está aquí. Es que algo pasó. Sí, fue que me lo salté. Hermano querido, que cuando estemos ante Dios, que su nombre esté en la lista y que su nombre y su apellido esté claro, y que no sea que esté por ahí borrado. Alguien dijo que le preguntó a Dios. Alguien dijo que alguna vez Dios pasando a lista, no, su nombre estaba en borrador. En un sueño que tuvo, vio que su nombre estaba escrito con lápiz, y entonces le preguntó a Dios: Señor, ¿y por qué mi nombre no está escrito con tinta, sino con lápiz? Dijo: porque tú no te has definido. Porque aquí estás, pero no estás definido. Está listo por si hay que borrarte, hay que borrarte. Hermano querido, qué bueno que los que están aquí conmigo estemos cuidando nuestra vida espiritual, de tal manera que su nombre y mi nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es usted? Yo soy fulano de tal. Usted se imagina cuando Dios llame a lista. La Biblia dice en Mateo que cuando el Señor diga, alguien le dirá: Señor, y yo, y el Señor le dirá: no te conozco. ¿Quién eres tú? Señor, yo iba a la iglesia. ¿En dónde? En Aruba. ¿Cómo así? ¿Tú ibas? Sí. Y no te conozco. Señor, sí, yo hablaba de ti, Señor, yo era tremendo con la doctora. Sí, no te conozco. Hermano querido que está aquí esta mañana, esa experiencia que Dios nos guarde de ir a vivirla. Si nos preocupábamos por la lista ante el profesor, hermano querido, que nos preocupemos porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y le quiero decir algo: para que eso permanezca ahí, preocúpese por usted mismo, preocúpese por su vida, preocúpese por su vida cristiana, y no se preocupe una vez a la semana. No, hermano, no es ser cristiano cuando venimos aquí, es ser cristiano aquí y allá afuera. El traje de cristiano no se lo quiten nunca. Somos cristianos cuando hablamos, cuando jugamos, cuando trabajamos, cuando comemos, en Aruba y fuera de Aruba, en nuestra familia, pero también con nuestros amigos. Hermano querido, donde estés, donde vaya, con dinero y perdone, y sin dinero. Amén. Somos cristianos. Y eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, Timoteo. No es de los vecinos, no es de otros. Segunda de Corintios 13:5. Pablo vuelve y le hace otra recomendación ya a la iglesia de Corinto. Leámoslo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermano, examinaos. Esa palabra es profunda. Examinaos. Hágase un examen, un test profundo, donde usted realmente, hermano, uno mismo a veces se engaña. Pero Pablo le dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ese sí es un condicional. En la gramática es un condicional. Sí, si estáis en la fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que yo puedo no estar en la fe, pero es que es el pastor, podría no estar en la fe. El que es el líder podría no estar en la fe.
Así que el examen es individual y cada persona debe de hacérselo. Examinaos vosotros mismos y qué, si estáis en la fe. Luego dice, y además hágale qué. ¿Qué significa una prueba? Testear. Quiere decir que a usted le dan un anillo de oro, pero le dicen, hay que probarlo. Los fabricantes de autos, el auto está bonito, nuevo. Las empresas fabricantes de autos fabrican un auto y luego ¿qué hacen con ese auto, ese modelo nuevo? ¿Lo qué? Lo estrellan. Lo estrellan. ¿Sabe qué hace la empresa? Cualquiera de esos carros, para poderle garantizar a usted que sí funciona el airbag y que sí tiene seguridad, protección y que todo funciona, ponen ese carro a 120, 150 kilómetros contra una muralla y miran el impacto y el daño, y si sirven los airbags, y si se sostiene o se muere el pasajero. Hermano querido, eso es lo que se hace, pues eso es lo que Pablo dice. Hágase la prueba. No es que usted nos diga que es cristiano, hágase la prueba. Amén. Cuando hubo el COVID, la gente, no, yo no tengo COVID, pero más mal que no tengo COVID, no, ni se le ocurra. Y tenía COVID. Nosotros a veces decimos, no, estoy muy bien. No estamos bien. Y la prueba es individual. Hágase la prueba, y no en un área, en todas las áreas de la vida. Necesitamos probarnos como cristianos, como hijos de Dios, desde lo que pienso, lo que hablo y lo que hago, desde cómo conceptúo, cómo soy en la iglesia. Tengo que hacerme la prueba, hermano querido. Pablo le dijo, cuidado contigo mismo. Y ese término cuidado, hermano, es poner atención, Timoteo. Hermano, el cuidado contigo mismo es, está atento, Timoteo. No solo es tener conocimiento, Timoteo, vigila tu propia vida. Uno a veces, hay hermanos que viven pendientes de los demás, así como está Juan ahí, pendientes. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Pero uno no mira, porque estoy así, porque dije eso, ¿qué me está pasando? Eso no es de un cristiano. Yo por qué dije eso de ese hermano, yo por qué dije eso, por qué salí tan a la carrera, por qué salí, por qué hablé de esa manera, por qué estoy pensando de esta manera, por qué veo la iglesia así, por qué veo los hermanos así, por qué no me gusta, critico al uno y al otro. Hermano, dígame el primero que diga, hombre, te voy a meter te voy a azumbrar a ti mismo y te voy a castigar a ti mismo, porque es que últimamente hablas de la gente, criticas, cuestionas. Ninguno. Uno vive muy pendiente hacia allá, pero no hacia nosotros. Y Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, vigílate a ti mismo, Timoteo. Vigila tu conducta, tus actos, tus hechos, tus pensamientos. Y cuando un pensamiento no vaya acorde a lo que dice la Biblia, acuérdate, Timoteo, que todo pensamiento hay que llevarlo cautivo. Este pensamiento que está pensando, ¿qué es lo que se me ocurrió? Y amárrelo y llévelo ahí a la obediencia a Cristo. Agárrelo y diga, ¿por qué pensé así del pastor, hombre? ¿Por qué pensé así del hermano? ¿Por qué pensé esto? Tome ese pensamiento, amárrelo y llévelo. Es que Dios dice que no es así. ¿Yo qué hago pensando así? ¿Yo por qué hablé así si Dios dice que no es así? Como dice una hermana, no invente. Si Dios dice no así, no invente. Nosotros vivimos inventando. Y entonces, hermano, creemos que estamos bien. Pablo dijo, cuídate de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Este versículo tiene 4 imperativos. El primero es, ten cuidado de ti mismo, cuida tu vida. El segundo es, cuida la doctrina, Timoteo.
El tercero es permanece. No es que de vez en cuando, Timoteo, es todos los días, todo el tiempo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Permanece cuidándote. Permanece cuidándote. Permanece cuidándote. Y número 4, el cuarto imperativo es: entiende, Timoteo, el impacto de la vida eterna si te cuidas a ti mismo. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Así que tiene que ver con la eternidad. Cuidarme a mí mismo tiene que ver con la eternidad. Cuidarme a mí mismo tiene que ver con los que me rodean. Cuidarme a mí mismo tiene que ver con mi familia. Así que, hermano querido, esta mañana al salir de aquí, empiece a vigilarse a usted mismo. ¿Por qué yo critiqué la venta que me hicieron hoy? Yo por qué me enojé con esto. Yo por qué el pastor predicando y yo me entretuve porque no quería oír eso. ¿Hay algo? Hermano querido, Timoteo debía examinar, y déjeme decirle y préstele atención. Número 1, su comunión con Dios. Usted y yo debemos examinar nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está? Y hermano, y no se haga, no diga estoy bien. No, hágase las pruebas. Y las pruebas son, hermano, las pruebas es cómo hablo, cómo pienso, cómo actúo, cómo reacciono. Alguien me dijo algo y cómo reaccionaste. Alguien no está de acuerdo conmigo y cómo reaccionaste. Tú no estás de acuerdo con alguien, ¿cómo reaccionas? Así que Pablo le dijo: ten cuidado, cuida tu comunión con Dios. Hermano, esa hay que cuidarla. No venga al culto de vez en cuando, no. Cada cuánto lee la Biblia. Yo les di una estadística y se la voy a traer aquí un momentico. La lectura bíblica, les decía en estos días, cuánto lees, cuánto sabes, cuánto obedeces. La estadística de los que leen la Biblia dice que el 42% de los cristianos leen la Biblia una vez a la semana. El 22% de ellos la han leído alguna vez en su vida y saben algo de ella. Pero está la preocupante: los que la leen y saben de ella, entre el 4 y el 19% es lo que obedecen. O sea que de ahí para arriba, quiera Dios que no estemos nosotros en esa margen. Quiera Dios que usted y yo estemos en un estándar más alto. Amén. Hermano querido, pero escúcheme esto es relación con Dios y hay que cuidarla. Y es lo que Timoteo tenía que examinarse. En la oración, la estadística dice que los cristianos oran 20 a 30 minutos por día. 20 a 30 minutos por día. Lo otro se le va a uno entre el sueñito, entre la pensadita. Hay gente que se arrodilla y se suelta en los brazos del Señor. Yo un día le dije a una hermana: hermano, usted estaba durmiendo, ¿cierto? Mío, no, pastor, me solté en las manos del Señor. Bueno, uno va aprendiendo, ¿cierto? Otros términos. Así que no es lo que yo digo, es la estadística. Dice que los cristianos oran 20, 30 minutos al día. Pero dicen los expertos que científicamente el problema es que habría que categorizar la oración. En cuanto de la oración de esos 20 o 30 minutos, ¿de verdad son para crecer en mi relación con Dios o para decirle? Así que dicen los expertos que de esos 20 o 30 minutos, la mayoría se nos va en: dame, ayúdame, sáname, solucióname, líbrame, cuídame, cuida a mis hijos, cuida mi casa, mi papá, bueno, pero poco en la relación con Él. Poco en la cercanía con Dios. Y es lo que Pablo le dijo a Timoteo: examínate, Timoteo, para que no pierdas la recompensa al fin del camino. Amén. Hermano querido, pero no solo es con Dios. ¿Cuáles son mis motivaciones como cristiano? El Señor conoce de nosotros, no lo que hacemos, la razón de lo que hacemos. Dios conoce lo más íntimo que hay en ti, no lo que hacemos, lo que somos lo conoce Dios.
Así que yo puedo hacer algo bien y bonito y la gente, pero Dios dice, estás buscando el aplauso, quieres una posición, tienes otras intenciones, no es sincero lo que dijiste, o si era sincero, si salió de tu corazón, si es coherente con lo que tú sientes. Dios nos conoce, hermano querido, y es lo que Dios necesitamos entender los cristianos. ¿Qué es lo que me motiva a mí a estar aquí? ¿Por qué vine? ¿Cuál es mi principal motivación? Porque le canto, porque le sirvo, porque estoy en la iglesia, porque doy una ofrenda o unos votos, un diezmo. ¿Cuál es mi motivación? Hermano querido, Dios, es lo que Pablo le dijo a Timoteo: revisa tu motivación. Timoteo, revisa examínate tu pureza moral. Tu pureza moral. Hermano querido, ¿cuántas tentaciones llegan a la vida? ¿Cuántos ataques del enemigo? ¿De qué manera llega el enemigo? ¿De cuántas formas? Las redes, ofertas. ¿Qué daño le hacemos a los niños cuando les entregamos esos equipos tan temprano? Mamá, estás destruyendo a tus hijos. Si los grandes, la lucha con la tentación es tan grande, es tan grande. Si el enemigo se atrevió a tentar a Jesús, no nos va a tentar a nosotros. No le entregues a los niños equipo, es que es para entretenerlo o destruirlo. Lo estás entreteniendo, lo estás destruyendo. Hermano que está aquí, la pureza moral es lo que Pablo le dijo. Juan dice: Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos. Amén. Pero luego también le estaba diciendo: hey, Timoteo, no todo, no solo. Es que uno lee el versículo y no sigue por el derecho. Pero es examinaos, hágase la prueba. Amén. Hágase la prueba. Cuando estábamos en el COVID, yo sospeché que tenía COVID. Pero yo dije: si me hago la prueba, van a cerrar el templo. Porque le preguntaban a uno: ¿usted qué hace? Yo soy pastor. Cierra el templo. Y yo dije: no. Y yo le dije a mi esposa: veíaste la prueba. Aquí me confieso con ustedes. Y yo le dije a mi esposa: amor, hazte tú la prueba. Si yo lo tengo, tú lo tienes. Efectivamente fue y se hizo la prueba. Positivo. ¿Usted qué hace? Yo soy ama de casa. Bueno, cuídese y enciérrese. Nos tocó encerrarnos a todos. Pero uno a veces no quiere probarse uno mismo. Y Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, tienes que probarte y examinarte tú. No mandes a otro. A veces uno le aplica, hermano, la Biblia a otros, pero no sé si a usted le ha pasado, pero uno a veces escucha unos discursos y uno dice: pero a veces damos unos discursos tan buenos, pero para nosotros no tanto. Así que a veces uno manda a la otra persona, como yo: hazte la prueba, porque si tú lo tienes. Pero yo no me la hice. Hermano querido, no le delegue a otro lo que es nuestro. Y una de las áreas donde Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, revisa tu crecimiento espiritual. Esto, tener cuidado de uno mismo, hermano, esto es inmenso. Uno lo lee y uno dice: tener cuidado de sí mismo. Sí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y entonces sigue: pero ¿qué es tener cuidado de sí mismo? ¿Qué es? Y hay que revisar cuánto he crecido en la fe. Hermano que está aquí, si mi niño nace y yo veo que no está creciendo y que no crece y que no avanza, ¿qué hago? ¿Qué hago?
Me preocupo, voy al médico, consulto, pregunto, voy a especialistas. Mire, mi niño tiene 5 años y ni camina, ni se mueve, ni habla, ni nada de eso. Me preocupo, ¿verdad que sí? Levánteme en la mano los que están preocupados con su crecimiento espiritual. Así tiene que ser, tenemos que preocuparnos. Pero a veces hay cristianos que tienen 10 años en la fe y no han crecido mucho. Si el pastor le dice, hermano, mire, me están consultando algo de la doctrina, ¿será que usted puede ir y a esa persona me le habla muy bien la unicidad? Esa persona tiene dudas en qué es la gracia y entonces piensa que la gracia es licencia para pecar. No. Usted me le puede explicar. Ay, pastor, ¿y qué es la gracia, verdad? Pero ¿cómo así si usted es el líder? ¿Cuántos años ya en la fe? Cuando uno dice levanten la mano los que llevan 20 años en la fe, la gente, amén. Pero ¿qué es 20 años en la fe? Tú debieras de estar en un nivel, hermano, que tú ya no, ni siquiera mirar feo a nadie. Uno con tantos años en la fe uno debiera estar feliz, gozoso, cristiano. Hermano, a veces nos preocupa todo lo de los demás, nos duele lo de los demás. Hermano, alguien medio avanza con algo y ay, sí le duele a la gente. Ay, sí, ¿de dónde sacó? ¿Por qué eso? Oiga, ya. ¿Por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué aquello? Hermano querido, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, cuida tu crecimiento. Ten cuidado de ti mismo, es cuidar el crecimiento espiritual. Cuánto he crecido, cuánto conozco de la fe, quién soy yo, no que muestro, quién soy yo, quiénes somos. Hermano querido, Pablo le estaba dando a entender a Timoteo que todo eso había que tener. Pero déjeme decirle, cuidado de ti mismo, Timoteo. Recuerda que tú debes ser ejemplo. Y hermano querido, ese es otro área donde tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Soy ejemplo. Yo les he dicho estos días, la gente no te mira tanto a ti, mira lo que tú eres. Y cuando se dan cuenta que eres cristiano, te van a poner la medida por cristiano. Te miden por cristiano, no por persona, no por hombre, no por mujer, no la gente, pero es un cristiano. ¿Cómo que el cristiano está diciendo eso? ¿Cómo que el cristiano habló así? ¿Cómo que el cristiano actuó así? ¿Cómo que el cristiano fue el que? No, yo no puedo creer. Eso no puede. Pablo le dijo, cuídate a ti mismo, Timoteo. Porque podrías hablar muy bonito, pero vivir muy poquito. Podrías decir que eres el pastor de la iglesia en Éfeso, pero no vivir como tienes que vivir, Timoteo. Así que Pablo le dijo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Solo en ese ejemplo le metió palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6. Y cada uno es un proceso. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, hermano querido. ¿Usted sabe cuántas veces nos hace quedar mal esta señora? ¿Lo ha hecho quedar mal a usted? A mí me ha metido en unos líos. Me ha metido en unos líos que después de que salgo, ¿y por qué dije eso? Peor aún, uno lleva hasta escrito lo que va a decir y dice otra cosa. No sé si le ha pasado. Hombre, pero yo lo pensé y me salí por otro lado. Solo cuidar la palabra es una tarea grande. Y a veces uno cree que uno está listo. Palabra, conducta, cómo te comportas. Amor. Ay, hermano, eso es grande. Amar como Dios dice. Espíritu, ¿quién eres tú? Fe, ¿cuál es tu fe? Pureza, ¿qué hay en ti? ¿Qué hay? Hermano querido, Pablo le dijo, ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina. Hermano querido, déjeme decirle, hay unas áreas que hay que cuidar. Y brevemente le voy a hablar de ellas. Número uno, el área espiritual. Cuide su relación con Dios. Cuidemos nuestra relación con Dios. La relación con Dios se construye día a día. No es de vez en cuando, es día a día. Día a día. ¿Usted cada cuánto organiza su cuerpo? Todos los días. Lo bañamos todos los días, hasta 2 y 3 veces. Lo vestimos, ¿verdad que sí? Bien vestidito. Echamos cierto. Que la gente, oiga, ¿usted qué loción se pone? ¿Sí le han preguntado? ¿Qué loción usted se pone? Qué bueno que la gente le dijera a uno, oiga, ¿usted qué es lo que hace? Usted es tan buen cristiano. ¿A quién se lo han dicho? ¿A quién le dicen? No, esa no. Pues hermano, el área espiritual suya y mía hay que cuidarla todos los días. Que la gente diga, oiga, pero usted tiene un perfume. Sí, no es Dior. No es Versace. ¿Y cuál otro? Ayúdeme. No es Giorgio Armani, ni Carolina Herrera. No. Oye, esa hermana como vive, nos dio un ejemplo. Ese hermano como vive. Hermana, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Usted cómo vive? ¿Cómo enfrenta esto? ¿Cómo su actitud? ¿Cómo usted no contestó? ¿Cómo usted fue tan prudente? ¿Cómo usted la atacaron, le dijeron y usted? ¿Cómo usted se comportó con sabiduría en ese caso? Hermano querido, el área espiritual hay que cuidarla en nosotros y no hay que cuidarla de vez en cuando. Es algo que hay que hacerlo continuamente en nuestra vida. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo: cuídate a ti mismo, cuida tu relación con Dios, Timoteo. Cuida cómo vives para con Dios, Timoteo, que eso sea un perfume, que eso sea algo agradable, que la gente lo vea, lo perciba, lo sienta. Amén. Hermano querido, ¿sabe cuánta gente le dice a uno: ay, pastor, es que yo he visto tan malos testimonios de los cristianos que uno no le da ni ganas? Hermano querido, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Tengamos cuidado. Número 2, el área familiar. Solo voy a mencionarla brevemente. El área familiar, hermano querido, cuando Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, cuídate quién eres tú, porque tienes una familia. Mamá, papá, tenemos que cuidar nuestra vida, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra familia, lo que les enseñamos, las instrucciones, el camino hay que mostrárselos. No somos perfectos, pero muéstrale el camino a tu hijo. Cuidemos nuestra relación con Dios en nuestra familia. Démosle el lugar a Dios. Es lo que Pablo le decía a Timoteo: cuídalo. Timoteo, tienes una familia. Predícale a la gente que tienen una familia, que hay que comportarse y cuidarse como hombres y mujeres de Dios. Otra vez le digo, hermano, cuidarnos a nosotros mismos ya es un desafío. Cuidar una familia. Y déjeme hablarle como pastor. No cuestionen tanto al pastor. No es tan fácil ser pastor. Hay otras profesiones que usted va y si usted es constructor, construye esa casa y se fue y no tiene que volver a saber más de eso. Hay muchos oficios que usted no tiene, pero la labor pastoral tiene un precio y a veces la gente está y el enemigo trabaja por ahí. Hermano querido, cuide su mente. No es por mí, no es por mí, no es por el otro pastor tampoco. Se lo digo es porque el enemigo trabaja. Y a veces le pone a uno que le susurren por ahí, tras de que uno es débil y el enemigo le manda el que le va a poner peor todavía, le siembra otras cosas. Hermano querido, el área familiar cuídela, pero número 3, cuide el área social.
Cuide sus relaciones, cuide cómo nos relacionamos con la gente. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo cuando le dice: cuídate de ti mismo, Timoteo. Cuida cómo te relacionas con la gente. Hermanos, no existe algo como que yo soy cristiano pero no me gusta hablar con nadie. Eso no está en la Biblia. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Los cristianos son los que más relaciones deben de tener, y relaciones sanas. Es una relación sana, estable, que la gente vea. Porque ¿cómo vamos a hablarle a la gente si ni siquiera los miramos? Si ni siquiera le hablo a nadie, hermano. La Biblia dice que tenemos que velar por nuestro prójimo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Es el que no le quiero hablar. ¿Y que no me gusta ni que me saluden, pastor? Pues eso no es bíblico. Eso no es bíblico. El que no soy de tener amistades, tampoco es bíblico. Tampoco ahora es que los meta a la casa. Porque tampoco. No, todo tiene un límite. Entonces hay gente que no, pero otros que no, hermano querido, todo tiene límites. Hermano, escúchame bien, pero los cristianos necesitamos ser personas equilibradas, muy equilibradas. Eso es cuidarse a sí mismo, es poner una balanza, es medirse. Hermano, hablamos hace 2 meses de la mayordomía. Yo no sé cuántos ya empezaron a estructurar sus vidas. Estructurar sus vidas. ¿Usted sabe cuántos hogares se nos caen por la parte económica? ¿Cuántos hogares se nos caen? Perdone que diga esto. ¿Usted sabe cuánta gente está frustrada porque, hermano, la vida se les fue y no administraron bien? Y están tristes. Y entonces, sin darse cuenta, eso se lo transmiten a sus hijos. Y entonces uno después empieza, hermano, a culpar a los demás. Una vez, hermano, mire, por nuestra administración y no cuidar lo que Dios nos ha dado, a veces yo empiezo a hablar de los gobiernos, empiezo a hablar de los sistemas, empiezo a hablar de los líderes, empiezo, hermano, y empiezo a hablar de los ricos y la vida. Hermano querido, administremos, que Dios te bendecirá y no te hará daño, hermano. Es más, ni siquiera te trasnoches por ellos. La Biblia dice: bienaventurado el hombre a quien Dios da riquezas y le da la facultad de disfrutarlas. Así que hay gente que Dios los dejó. Y no se preocupe, vivamos nosotros y tengamos lo que tenemos y esforcémonos con lo que Dios nos da. Y lo que Dios nos da, eso sí, administrelo sabiamente. Y se dará cuenta usted con los años que usted también podrá reírse y declarar: hombre, Dios ha sido muy bueno conmigo y no me ha ido mal, y la vida y esto y lo otro. Pero, hermano querido, eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo: cuídate a ti mismo, Timoteo, cuídate. Cuídate a ti mismo, hermano. A veces uno cae en ese juego del mundo y de las sociedades. Es que el que tiene, es que el rico, esto es lo otro. Pero a veces no digo: bueno, ¿y yo qué hice? Porque yo también ganaba. Yo también tuve, yo también logré, yo también. Hermano querido, Pablo le dijo a Timoteo: cuídate a ti mismo, Timoteo, cuídate. Proverbios 4:7, leámoslo, ya vamos a terminar, hermanos. Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hermano querido, no busques más la riqueza que la sabiduría. Porque si no aprendemos a tener sabiduría, aunque tuviéramos mucho, se nos pierde. Aunque tuviéramos muchas oportunidades en la vida, se nos van. Ten cuidado de ti mismo. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Déjeme decirle otra área que hay que cuidar: es la mental. Hermano, cuidemos nuestra mente. Es el taller donde el enemigo trabaja, la mente. La mente, el enemigo, la mente suya y la mía la trabaja todas las 24 horas del día. Hasta durmiendo uno se sueña cosas.
Hermano querido, la mente hay que cuidarla y mantengámosla sujeta y cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuide la mente, porque el enemigo nos bombardea con pensamientos, con cosas. Alguien nos dice, eso aumenta nuestro ego, nuestro resentimiento, nuestro orgullo, nuestra amargura. Y uno cree que va bien, pero llega otro y le pone otra dosis, hermano. Y uno termina haciéndose unas ideas. Hermano querido, no permita que su mente sea un taller donde el enemigo esté trabajando y esté haciendo lo que él quiere hacer. Que nuestra mente sea un lugar de adoración, de exaltación, de reconocimiento, de alabanza. Oh hermano, que su mente no se preste para que el enemigo trabaje en ella, hermano que está aquí. Gloria al nombre de Jesús. La mente y la manera de pensar hay que renovarla todos los días. Usted sale de aquí y se lleva otro concepto. Y esta tarde vuelve el enemigo y lo quiere devolver. Y es que se encuentra uno de los casos, que es lo peor. Es que a mí sí que me choca que la gente, y eso es lo que se encuentra uno, porque lo necesitan mantener ahí. Y recuerde que hay una frase que dice: prueba no superada, prueba repetida. Pastor, es que a mí me choca la gente que es así. Y usted me puso, y esa hermana es así. No, yo no, Dios te está mandando ahí porque necesita ajustar una tuerquita. Pastor, y me vine de Colombia y de Venezuela, me vine de República Dominicana, pastor, y precisos los que me encontré. Pastor, y si yo supiera a mí eso cómo me duele, pastor, es que yo en esto soy un hombre estricto, pastor. Y Dios dice: cuida tu mente. La mente es donde el enemigo trabaja, es la torre de control de nuestra vida. Todo lo que somos pasa por aquí, hermano querido. Préstele atención. La Biblia dice: renovaos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si hay algo bueno en lo que hay que pensar, en paciencia, bondad, amor y todo ello, en eso pensad, en lo bueno. Pero pensamos mucho en ¿qué? En lo malo. En lo malo, en lo que hizo el otro. ¿Por qué? Y ni dormimos, hermano. Y se acuesta. El último pensamiento de uno es: el hermano, y el otro ni se acuerda de mí. ¿Cómo le parece, hermano? Uno no duerme por otro y el otro lleva 6 meses que ni se acuerda de mí. Y yo todas las noches y me levanto en la mañana y el pensamiento en él. Y lo que me hizo, y es que no, y eso tiene que pagarse, y es que tienen que saberlo, y la gente, y yo se lo diría al que está y al que ha de venir, y de él tienen que saberlo. Y el otro, ¿qué pasó? Usted sabe cómo le duele a uno enojado con alguien 1 año y el otro dice: ¿por qué no me volviste a hablar? Ay, Dios mío. 1 año mirándome enojado, feo, de mal gusto, y yo sin saber. Porque usted se imagina, eso es para un hermano. No, yo no sé. No sé, para uno frustrarse, como así. Yo 1 año me levanto, me acosté pensando en eso de esa hermana, y me levanté pensando en eso de esa hermana, y ella ni sabe qué fue lo que pasó. Cuide su mente. Cuidemos nuestra mente. La vida es una, y nos hablaron hace 15 días de ello el hermano Edilberto, en la administración de la vida. Hermano, la vida no es para perderla en lo que la perdemos. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate a ti mismo, Timoteo, préstale atención, esto es más profundo. Déjeme ir terminando. El área emocional, hermano querido, ese cuidarse a sí mismo es cuidar las emociones. Que a veces decimos: con el Señor hasta la muerte. Pastor, que yo me aparte, jamás. Y cantó el gallo 3 veces. ¿Usted cree que eso por qué lo dejó el Señor ahí con Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque íbamos a ver muchos Pedros. Nuestras emociones dicen: no cuente conmigo, hermano. Tranquilo, para las, ¿cómo dice la gente?
a las que sea. Eso va, dice la gente. Pero a la hora de la realidad, ten cuidado de ti mismo. Cuida tus emociones. Hermano, controlemos las emociones. Controlemos las emociones. La palabra de Dios lo habla. Déjeme decirle, hermano, cuando dejamos que las emociones nos manejen, tendremos unos días tristes, cometeremos tantos errores. Nuestra mente se llenará de crítica, de amargura, de resentimiento. Cuestionaremos a otros. Hay gente que no ve lo bueno de los demás, solo lo malo. Hay gente que, hermano, todo lo ve malo. ¿Por qué tiene? ¿Por qué no tiene? ¿Por qué hizo? ¿Por qué dijo? ¿Por qué? Hermano querido, qué bueno entender nosotros. Cuidémonos a nosotros mismos. Hermano, estamos en medio de una guerra espiritual y hay un enemigo que quiere hacernos daño y hay una vida que hay que cuidar. Qué bueno que en esta mañana nosotros tomemos la actitud de esos hombres de la Biblia que no se dejaron hacer daño de nada, hermano. Cuando José y sus hermanos lo vendieron y él sufrió lo que sufrió y llegó hasta la cárcel y vivió esa triste experiencia por causa de sus hermanos. Cuando sus hermanos lo conocieron, cuando él se presentó a ellos con lágrimas ante ellos, ellos le dijeron: José, es que mira aquello, José, merecemos castigo, si quieres véngate de nosotros. ¿Sabe qué dijo un hombre que en ese momento estaba en una relación con Dios y se estaba cuidando a sí mismo? No se dedicó los años de su vida a detestar y a odiar a sus hermanos y a planear la venganza. ¿Sabe qué dijo José? Para la gloria de Dios es esto. Dios tenía un plan. Lo que sucedió con ustedes y conmigo es un plan que Dios tenía y hoy estamos aquí para que ese plan se ejecute. Hermano querido, qué lindo que Dios nos ayude a sanar el corazón. Qué lindo que Dios nos ayude a sanar la mente, las emociones, y cuidemos cada área de nuestra vida. ¿Cuántos aquí necesitan cuidarse a sí mismos? No todos, yo sí. No sé cuántos tengamos hoy que decirle a Dios: ayúdame, Señor, porque yo sí soy difícil. Hermano, ¿quién es difícil aquí? Casi no los agarro. Todos somos difíciles. ¿Por qué no decirle a Dios: ayúdame, Señor? Porque hoy no, hermano, es que a veces no nos ocupamos en revisar nuestra vida, pero a veces yo soy difícil. Mi forma, mi estilo, mi actitud, y es porque traigo cosas de mi niñez y de mi infancia pero eso tiene que sanarse. Ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo estás viviendo? Yo quiero que oremos a Dios. Y no sé si alguien quiera venir y decirle a Dios: Señor, aquí estoy en este altar ante ti, ayúdame. No sé si haya alguien que hoy quiera venir y decirle: Señor, ayúdame a cuidarme a mí mismo. Que yo prenda alertas, porque en mi vida se van sembrando pensamientos y esos pensamientos se van volviendo acciones y esas acciones se van volviendo comportamientos. Hermano querido, el problema es que tu pensamiento no se queda en un pensamiento. Ese pensamiento te lleva a algunas acciones y esas acciones te llevan a adoptar un patrón de comportamiento y ese patrón de comportamiento se vuelve una norma de vida y nos quedamos ahí. Pero qué bueno hoy venir y decirle: Señor, ayúdame. Detrás de nosotros hay una iglesia, hay unos hijos, hay una familia, hay una gente que necesita conocer de Dios. Por eso el cristiano necesita cuidarse a sí mismo. Este mes de vida cristiana, revisemos nuestra vida. Este mes de vida cristiana, hermano, traigamos nuestra vida a los pies de Cristo. Vamos a orar a Dios. No sé si alguien conmigo tenga que decirle a Dios: perdóname o ayúdame
o cámbiame, enséñame. No sé si alguien conmigo tenga que hacerlo, pero yo tengo que decirle a Dios esta mañana: ayúdame, renuévame, transfórmame. Dígaselo a Dios. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos y dígale a Dios: Señor, renuévame. Aquí estoy. Yo necesito cuidar de mí mismo. Hermano querido, cuidemos de nosotros mismos esta mañana. Dígale a Dios: aquí estoy. ¿Con qué luchas? ¿Con qué luchas? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te está causando problemas con otras personas? ¿Serán ellos o somos nosotros? ¿Qué es lo que te hace tener un ambiente de trabajo difícil? ¿Serán ellos o somos nosotros? ¿Será que tu visión no está acorde a lo como tiene que ir? ¿Por qué no me acompaña a decirle al Señor esta mañana: Señor, ayúdame, yo necesito de ti? Hay áreas en mi vida, Dios, que necesitan postrarse. Hay áreas en mi vida que necesitan rendirse. Hay áreas en mi vida que hoy necesito ponerlas ante ti. Habla con Dios, dígale: Señor, habla con Dios. Mi carácter, mi temperamento, mi forma, mi estructura, mi vida espiritual no es la mejor. Mi búsqueda de ti no es la mejor. Oh Dios mío, mi consagración no es la mejor. Pero ¿sabe qué es lo bonito, hermano? Que esta mañana estamos aquí a los pies del Maestro. ¿Sabe qué es lo bonito? Que esta mañana estamos aquí a los pies del gran arquitecto. Estamos aquí a los pies del que sabe trabajar el barro y puede hacer de ti y de mí, barro difícil, una vasija para gloria de su nombre. Qué bueno decirle a Dios esta mañana: Señor, yo soy esa vasija que quiero que forme. Si me perdonan los hermanos, no sé si pudiéramos cantar: el alfarero vio un vaso. Hermano, que le dijéramos a Dios esta mañana: yo, Dios mío, yo soy ese vaso, Señor, difícil, barro difícil de formar, pero esta mañana me coloco aquí a tus pies, a tu presencia. Me acerco y me postro y me humillo ante ti. Dígaselo a Dios un momento, hermano. El alfarero, dígaselo. vio un vaso. Ese vaso somos tú y yo, que se había roto por el uso y el tiempo. pero esta mañana el alfarero Y el trato con paciencia nos está formando. mucha paciencia No nos quedemos donde estamos. de hacerlo. Tú y yo somos ese barro del cual el alfarero, Y yo, oh sí, aleluya, era ese yo soy ese vaso ayúdame. que nadie creyó Que que servía. Clame al Señor. Clame al Señor. Yo soy barro. Yo soy barro. Dígaselo. Y tú eres Dígaselo el esta mañana. alfarero. Moldéame como Dígale: Señor, yo soy barro. quieras. Oh, Yo soy ese barro, Señor. y Dios, Escúchelo, qué lindo. los pedazos El Señor tomó los pedazos de mi roto corazón. Ayúdanos. Me hizo Ayúdanos, Dios. un vaso nuevo. Ayúdame, Señor, ayúdame hoy. Y redimió mi alma otra vez. Dígaselo una vez más. El alfarero Oh Santo, vio oh Santo. un vaso
Aleluya, aleluya. que se había roto por el uso Sí, y Señor. el tiempo. Aleluya. Y Él trató con mucha Has paciencia tenido paciencia. de hacerlo. Señor, ayúdanos hoy. Sigue trabajando. Hoy sigues trabajando en nuestra vida, Dios. Ayúdanos a cuidar la vida espiritual, Dios mío. Ayúdanos a cuidarla. Que nadie creyó que se Ayúdame a cuidar mi vida espiritual y a sanar, Dios. Señor, Que yo sane. Que mi vida sane. el alfarero, Que yo sea alguien distinto. como tú quieres. Que yo cuide mi relación contigo, Dios. Y Dios, Sí, tomó Señor. los pedazos Oh, Dios. de mi roto Ayúdanos. corazón. Me hizo. Me hizo un vaso nuevo Y redimió. mi alma otra vez. Y clame al Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero, moldéame como tú quieras. Oh, mi Dios tomó. Alábelo, hermano, alabe a Dios esta mañana, alábelo. Dale ese aplauso al Señor y dígale algo esta mañana. Dale un aplauso y dígale, Señor, ese soy yo. Me hizo Ese soy yo, Dios mío. vaso nuevo. Aquí estoy por tu gracia y tu misericordia. Redimió mi Aquí estamos. alma otra vez. Aleluya. 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 Como Dios quiere vernos mejor. Como Dios nos ama, iglesia. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Qué bonito consejo de Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Démosle gracias a Dios, hermano. Y vámonos de aquí cuidándonos de nosotros mismos. Amén. Vamos a irnos de aquí cuidándonos de nosotros mismos. Vamos a orar. Comience la oración, por favor. Señor Jesús, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Ayúdame, Dios, ayúdame a guardar este consejo en mi vida, Dios. Esta instrucción de Pablo a Timoteo. Ayúdame a cuidarme a mí mismo, Dios. Ayúdanos a todos. Oh Dios mío, y en medio de nuestras equivocaciones y errores, ayúdanos a aprender. Ayúdanos a aprender, Dios mío, a no seguir en los mismos errores. Oh, bendice tu iglesia. Bendice tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Con más vida, digámosle al Señor, gloria a Dios.